La visión de Andrés Oppenheimer. Muy buenos días, Andrés Oppenheimer. Qué gusto tenerte esta mañana. Ponnos en contexto, ayúdanos a entender cómo Ecuador se ha convertido en el epicentro del combate a la delincuencia organizada. Hola Ivonne, gusto en saludarte. Ivonne, bueno, lo que está pasando en Ecuador estos días está siendo objeto de atención mundial porque Ecuador era uno de los países menos violentos de América Latina y hoy día está entre los más violentos, si no el más violento por esta explosión de las mafias del narcotráfico que esta semana tomaron brevemente un canal de televisión para tratar de emitir un comunicado, porque no terminaron emitiéndolo, pero querían transmitir un comunicado diciendo no se metan con las mafias. Esto después de que dos capos del narco se escaparon de la cárcel cuando aparentemente escucharon versiones de que el presidente Daniel Noboa iba a mandarlos a cárceles de máxima seguridad porque estaban, no sé si viviendo como reyes en la cárcel, Ivonne, pero según Fuerzas de Seguridad de Ecuador, estaban dirigiendo el negocio del narcotráfico desde cárceles, las cárceles donde estaban, que eran cárceles comunes. Y ahora la gran pregunta es si esto va a tener una repercusión en el resto de América Latina y cuál es la moraleja para México y para Colombia Por y supuesto, para otros países que por tienen supuesto. problemas de narcotráfico. Porque fíjate que muchos analistas con los que hablé en las últimas horas, incluyendo el ex vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzer, Ujú, me dicen que todo esto empezó con el gobierno de Rafael Correa entre el 2007 y el 2017, ujú. cuando Correa eh, hizo un acuerdo con algunas de estas bandas del narcotráfico, eh, o una tregua, como quieras llamarla, y expulsó la base antinarcóticos de Estados Unidos de Manta, en Ecuador, en el 2009. Correa, que era un presidente de izquierda, aliado de Venezuela y de Cuba, se ufanó en ese momento de hacer respetar la soberanía nacional, de echar a los americanos de esta base militar, pero lo cierto es que según me decía Sonnenholzer y otros ex altos funcionarios ecuatorianos y analistas de seguridad en Estados Unidos, no lo reemplazó con nada. O sea, no es que sacó a los Sí, claro. americanos, E a hizo los su propia base. estadounidenses. Exactamente. Parece ser que en ese momento Correa dijo que iba a sustituirla por drones, por aviones no tripulados, pero esos aviones nunca llegaron y el resultado concreto fue que la base antinarcóticos de Estados Unidos se tuvo que ir, se fue y no fue reemplazada con nada. Ah, Y además de eso, muchos dicen que la política de Correa de crear una ciudadanía universal, él abrió las fronteras del país para quien ujú. quisiera ir sin chequear sus antecedentes criminales. Eso Ah, permitió que muchas mafias, se inclusive fueran la a mafia instalar. albanesa, la mafia de varios países europeos, entrar en Ecuador porque Ecuador, aunque no era un país productor de cocaína, era un país que está como ensandwichado entre Colombia y Perú, que son dos de los productores de cocaína más grandes del mundo, y entonces era un buen país para eh, hacer, digamos, los envíos, mandar la cocaína desde Sudamérica hacia Europa y Estados Unidos. Y a esto, Ivonne, hay que sumarlo que la moneda legal en Ecuador es el dólar Ajá, estadounidense, y eso también ayuda, hizo muy claro. atractivo este país para las mafias del narcotráfico, porque podían mandar y traer dólares sin dejar registros al hacer el cambio, digamos, a una moneda local. Andrés, Entonces,
lo que estamos viendo ahora es una consecuencia de levantar la guardia, digamos, contra estos Claro. grupos criminales y la moraleja, por lo menos la lección que están sacando muchos expertos en seguridad, es que si tú bajas la guardia contra estos grupos, Ivonne, se terminan fortaleciendo y como estamos viendo ahora en Ecuador, están, digamos, sembrando el caos y quizás hasta adueñándose de partes de todo el país. Claro, y ahí clave que se le denomine terrorismo, Andrés Oppenheimer, y veíamos a Bukele en El Salvador y parecía como una ave rara, algo atípico, la osadía de haber tenido esta mano dura, pero si le sale bien la jugada a Daniel Noboa, la estrategia que está impulsando con esta valentía inédita, pues quizás estaríamos cambiando la conversación de cómo enfrentar a la delincuencia organizada en América Latina, en el continente, Andrés Oppenheimer, y quizá estamos también atestiguando una nueva generación de políticos. Bueno, hay que ver, porque lo de Bukele hay que examinarlo muy de cerca porque también hay versiones en El Salvador de que Bukele ha hecho un trato con algunas de las mafias de su país y con Uf, algunos de los capomafias que están presos, aparentemente no en circunstancias tan rigurosas como las fotos que vemos que difunde la presidencia de El Salvador. De manera que hay vamos a ver qué sospechas. pasa en El Ujú. Salvador. Recuerda que en Ecuador esto está explotando más de 10 años después de estas políticas de Correa. Vamos a ver qué pasa en El Salvador de aquí a unos años. Sí, La moraleja para mí es que las políticas de mano dura hay que ver si funcionan. O sea, la guerra contra las drogas de Estados Unidos no funcionó. La política de Bukele, vamos a ver, yo tengo mis dudas, sobre todo si no se respeta el orden constitucional. Pero lo que está claro es que lo contrario tampoco funciona. Esto está más claro todavía. Hacer acuerdos con los narcotraficantes, como aparentemente pasó en Ecuador, lo que hizo fue envalentonarnos, hacerlos que se sientan más fuertes, que crecieran y que terminara el país como está hoy. Yo creo que la solución tiene que ser regional, porque esto no es un así problema que se es, puede atacar unilateralmente por un país. O sea, Ecuador, definitivamente. ¿qué puede ser Ecuador cuando tiene fronteras con Colombia y Perú, dos de los países mayores productores de coca del mundo? Es muy poco lo que puede ser Ecuador. Y Lo yo, mismo te puedo decir de México, claro. que tiene a su lado el mayor país consumidor de drogas del mundo. Es muy poco lo que puede hacer México, relativamente hablando, sin la cooperación de Estados Unidos. O sea, estos son problemas regionales, casi te diría globales, que no Y así pueden tienen ser que atacados enfrentarse. Muchas gracias, Andrés individualmente. Oppenheimer, por acompañarnos esta mañana y seguimos en contacto con la visión. Gracias, Ivonne.